María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, te presenta el santo de hoy, 19 de octubre, San Pablo de la Cruz. Pablo Daniele Massari nació en Novara, Italia, el 3 de enero de 1694. Más tarde se trasladó a Castellaso, Bormida, no lejos de su pueblo natal. Su madre le enseñó a encontrar en la pasión de Cristo la fuerza para superar las pruebas. Le recordaba del crucifijo cada vez que experimentaba algún sufrimiento. Enamorado de Jesús crucificado, desde su infancia quiso entregarle toda su vida. Sus padres le leían las vidas de los santos y solo lo animaba mucho a ser mejor. Aquel buen hombre le avisaba también acerca de lo peligroso y lo dañino que es juntarse con malas compañías. Así lo libró de muchos males. A los 15 años, un inspirado sermón cambió su vida. Su tema era la frase de Jesús: si no se convierten y no hacen penitencia, todos perecerán. Para Pablo fue el momento que él llama conversión. Hizo una confesión general y desde aquel día empezó a una vida de penitencia muy rigurosa. Dormía en el suelo, ayunaba, dedicaba varias horas de la noche a rezar y a leer libros santos. Luego organizó con algunos de sus compañeros una asociación de jóvenes para ayudar a los demás con sus palabras y sus buenos ejemplos a ser mejores. Varios de estos muchachos se hicieron religiosos después. Durante una grave enfermedad, la visión del infierno lo horrorizó. Hacia el año 1715 a 1716, deseoso de servir a Cristo, se alistó en el ejército de Venecia. Quería defender el cristianismo de los turcos que amenazaban a Europa. Pero mientras adoraba el Santísimo Sacramento en una iglesia, comprendió que no era aquella su vocación. Abandonó el camino militar, sirvió algunos meses en una familia y regresó a casa. Aunque un tío sacerdote le dejaba una herencia para que se casara, Pablo renunció. Rechazó también unos negocios muy prometedores que le ofrecían y se quedó por varios años en la casa de sus padres dedicado a la oración, a la meditación y a practicar la caridad hacia los pobres. La Virgen María se le apareció y le dio a conocer el hábito, el emblema y el estilo de vida de la comunidad religiosa, que giraría siempre en torno a Jesús crucificado. Pablo presentó estos mensajes al obispo de Alejandría, Monseñor Gattinara, y a su director espiritual. Previo al juicio de confesores prudentes, el obispo lo revistió del hábito de la Pasión el 22 de noviembre de 1720. Se pasó 40 días en una habitación junto a la sacristía de la iglesia de San Carlos en Castellaso para redactar los reglamentos de la futura comunidad, a quienes llamaba los pobres de Jesús. Vivía todo este tiempo a pan y agua y durmiendo en un lecho de paja. Sus experiencias y el estado de su espíritu durante aquella cuarentena se han conservado con el nombre de él, Diario Espiritual. Concluida la experiencia, el obispo le autorizó a vivir en la ermita de San Esteban de Castellaso y realizar apostolado como laico, ayudando a los sacerdotes a dar clases de catecismo y dando misiones. En el verano de 1721 viajó a Roma con el deseo de obtener del Papa una audiencia a fin de explicarles las luces recibidas sobre una futura congregación. Los oficiales de la residencia papal no le dejaron entrar por parecerles un aventurero más. En la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, ante la Virgen Salus Populi Romani
hizo voto de consagrarse a promover la memoria de la pasión de Jesucristo. De regreso a su pueblo, se detuvo un poco en Orbetello, en la ermita de la Anunciación del Monte Argentario. En Castellazo se le asoció su hermano Juan Bautista y se fueron a hacer vida ermítica en el Monte Argentario. Después, invitados por Monseñor Pignatelli, estuvieron en la ermita de Nuestra Señora de la Cadena en Gaeta. Monseñor Cavalieri lo recibió un tiempo en Troya y volvieron a Gaeta, pero esta vez fueron al santuario de la Virgen de Civita en Intri. Fracasaron una y otra vez los intentos de fundar una comunidad. Para ser predicadores de la pasión necesitaban acceder al sacerdocio, por lo que viajaron a Roma. En el hospital de San Gasicano atendieron a los enfermos mientras estudiaban teología. El Papa los saludó en el celio junto a la iglesia llamada la Navicella y les permitió oralmente fundar en el Monte Argentario. Una vez ordenados sacerdotes en 1727, los dos hermanos abandonaron Roma para marchar a Monte Argentario. Los primeros candidatos que se presentaron pidiendo ser admitidos a la nueva congregación encontraron demasiado duros los reglamentos y se retiraron. Mientras tanto, San Pablo de la Cruz y un compañero suyo viajaban por los pueblos predicando misiones y obteniendo muchas conversiones. El Papa Benedicto XIV aprobó los reglamentos, pero suavizándolos un poco. Entonces empezaron a llegar novicios y pronto tuvo 3 casas de religiosos pasionistas. En todas las ciudades y pueblos a donde llegaban predicaba acerca de la pasión y muerte de Jesucristo. Le gustaba utilizar símbolos que ayudasen a expresar la pasión. A veces se presentaba con una corona de espinas en la cabeza. Siempre llevaba en la mano una cruz. Con los brazos extendidos, el santo hablaba de los sufrimientos de nuestro Señor en forma que conmovía aún los más duros e indiferentes. A veces, cuando el público no demostraba conversión, se azotaba violentamente delante de todos por los pecados del pueblo, de modo que hacía llorar hasta a los soldados y a los bandoleros. Un oficial que asistió a alguno de sus sermones decía: «Yo he estado en muchas batallas, sin sentir el mínimo miedo al oír el estallido de los cañones, pero cuando este padre predica, me hace temblar de pies a cabeza». Es que Dios le había dado la eficacia de la palabra y el Espíritu Santo le concedía la gracia de conmover los corazones. En los sermones era duro, para no dejar que los pecadores vivieran en paz con sus vicios y pecados, pero luego en la confesión era comprensivo y amable, invitándolos a hacer buenos propósitos, animándolos a cambiar de vida y aconsejándoles medios prácticos para perseverar siendo buenos cristianos y portarse muy bien. Dios colmó a San Pablo de la Cruz con dones extraordinarios. A muchas personas les anunció cosas que les iba a suceder. Curó a innumerables enfermos. Estando a grandes distancias, de pronto se aparecía a alguno para darle algún aviso de importancia y desaparecía inmediatamente. Rechazaba toda muestra de veneración que quisieran darle, pero las gentes se apretujaban junto a él y hasta le quitaban pedacitos de su sotana para llevarlos como reliquias y recuerdos. Con su hermano Juan Bautista trabajó siempre juntos, predicando misiones, enseñando catecismo y atendiendo pobres. Como ambos eran sacerdotes, se confesaban el uno con el otro y se corregían en todo lo necesario. Pablo sufrió mucho la muerte de su hermano en 1765.
Aunque desde 1747 San Pablo fue siempre superior general, no dejó de predicar ni de escribir cartas como director espiritual. El instituto tropezó con oposiciones dentro de un sector de la Iglesia y la fundación de varios conventos se suspendió hasta que una comisión pontificia dictaminó en favor de los pasionistas. San Pablo de la Cruz fundó la comunidad de las Hermanas Pasionistas, que se dedican también a amar y a hacer amar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Una campesina, Lucia Burnlini, le habló de las palomas del Calvario, símbolo de unas almas con el mismo espíritu contemplativo de los religiosos. Aunque Pablo tardó casi 40 años en realizar esta idea, en 1771 nacieron las Pasionistas de Clausura en Corneto, Tarquinia. Al frente puso a María Crucificada Constantini, benedictina, que con permiso de Clemente XIV pasó al nuevo monasterio. En 1772, sintiéndose muy enfermo, mandó pedir al Papa su bendición para morir en paz, pero el sumo pontífice le respondió que la Iglesia necesitaba que viviera unos años más. Entonces se mejoró y vivió otros 3 años. Después de la supresión de la Compañía de Jesús, Clemente XIV llevó a los padres de la misión a la iglesia de San Andrés de Quirinal y concedió a Pablo de la Cruz la casa y la basílica de los santos Juan y Pablo. En ella, junto al Coliseo, vivió los últimos años de su vida. Allí recibió las visitas de Clemente XIV en 1774 y de Pío VI en 1775. Y allí falleció unos meses más tarde, el 18 de octubre de 1775, a la edad de 80 años. Sus reliquias se conservan en la capilla que se inauguró en 1880. En 1867 fue declarado santo. Oración a San Pablo de la Cruz. Concédenos, Señor, que San Pablo de la Cruz, cuyo único amor fue Cristo crucificado, nos alcance tu gracia para que, estimulados por su ejemplo, nos abracemos con fortaleza a la cruz de cada día. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.